¿Es posible que los santos hayan sido poseídos por el demonio? ¿Por qué Dios permitiría que sus santos fueran tan atacados espiritualmente? ¿Qué lecciones podemos aprender de estas experiencias espirituales tan estremecedoras? En este video exploraremos la vida de los 5 santos que fueron continuamente atacados directamente por el demonio. Estos testimonios son conocidos por pocas personas. Sin embargo, no solo nos quedaremos en la historia de su sufrimiento, sino que buscaremos entender las enseñanzas que estas pruebas nos dejan y cómo podemos aplicar esas lecciones a nuestras propias vidas. Sabemos que la batalla entre el bien y el mal es constante y se libra no solo en los actos de las personas, sino también en sus corazones y mentes. La presencia del mal en este mundo es una verdad que muchos no quieren enfrentar, pero que la historia de los santos nos enseña de manera clara: el demonio existe y no se limita a tentar a los simples pecadores. Los santos, aquellos que han alcanzado la santidad por su amor profundo a Dios, también fueron atacados por el mal. Pero, ¿por qué Dios permitiría que sus elegidos sufran ataques tan aterradores? ¿Acaso no deberían estar protegidos por su gracia divina? En este video, exploraremos la vida de 5 santos que fueron directamente atacados por los demonios. Veremos cómo el demonio trató de derribarlos, y más importante aún, qué lecciones podemos aprender de sus pruebas espirituales. Porque en medio de la oscuridad, estos santos encontraron la luz que solo Cristo puede dar. La Iglesia, en su enseñanza y tradición, nunca ha tenido dudas sobre la realidad del demonio. En el Catecismo de la Iglesia Católica, se nos recuerda que el demonio es un ser real, que, a pesar de su poder y maldad, está siempre subordinado a la soberanía de Dios. El Señor tiene un plan más grande y más perfecto, y los ataques del demonio, aun siendo diseñados para destruir, pueden ser transformados por la gracia en medios de purificación, crecimiento y santificación. Cada uno de los santos que exploraremos hoy vivió momentos de oscuridad profunda, y en ese abismo, descubrieron la luz de Cristo de maneras que transformaron sus vidas y las de aquellos a quienes llegaron a servir. Comenzamos con un caso particularmente impactante. 1. San Pío de Pietrelcina. El Padre Pío fue un santo estigmatizado y dotado de dones extraordinarios, como la bilocación y la capacidad de leer las almas. Sin embargo, su vida fue marcada por una intensa batalla espiritual contra los demonios. Durante las noches, sufría agresiones físicas y espirituales. En una carta dirigida a su director espiritual, el Padre Pío describió cómo el demonio lo golpeaba, lo arrojaba de la cama y se burlaba de él para hacerlo caer en desesperación. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando el demonio lo arrojó violentamente de la cama, dejándolo con hematomas visibles en su cuerpo. En otras ocasiones, los ataques consistían en tentaciones terribles que buscaban hacerlo dudar de su misión y vocación sacerdotal. Sin embargo, el Padre Pío nunca cedió al miedo ni a la desesperación. Los ataques demoníacos eran una constante en su vida. En múltiples testimonios, personas cercanas relataron cómo, al amanecer, encontraban a Padre Pío con moretones y heridas inexplicables. Él mismo describió que el demonio intentaba debilitarlo física y espiritualmente para que abandonara su misión sacerdotal. Estos ataques no solo eran físicos, sino también psicológicos y espirituales, con el demonio susurrándole mentiras sobre su indignidad y tratando de alejarlo de la gracia de Dios. A pesar de estas pruebas, el Padre Pío nunca perdió la fe ni la esperanza. Sus tácticas para combatir al demonio eran contundentes y siempre basadas en la oración y la confianza en Dios. El Padre Pío rezaba el rosario diariamente, llegando a completar hasta 50 rosarios en un solo día. Consideraba esta devoción mariana como un arma infalible contra las tentaciones demoníacas. Además, celebraba la Santa Misa con gran devoción, permaneciendo en profunda oración antes, durante y después de la celebración. Él afirmaba que la Eucaristía era la fuente de su fortaleza. Practicaba el ayuno y la mortificación corporal como medios para fortalecer su espíritu y evitar caer en las tentaciones del demonio. Consideraba a San Miguel un poderoso protector contra los ataques demoníacos y recomendaba frecuentemente la oración al arcángel. En varias ocasiones, el Padre Pío recomendó el uso del agua bendita, asegurando que era un sacramental poderoso para ahuyentar a los espíritus malignos. Él mismo confesaba regularmente y animaba a sus seguidores a hacerlo, afirmando que el sacramento de la reconciliación debilitaba enormemente el poder del demonio sobre las almas. Sobre todo, siempre fue fiel a las directrices de sus superiores y a las enseñanzas de la Iglesia, evitando así caer en engaños espirituales. Los ataques del demonio no cesaron con el tiempo, pero el Padre Pío permaneció firme en su fe hasta el final de su vida. La Iglesia reconoce su lucha como una evidencia de su santidad, y su ejemplo sigue siendo fuente de inspiración para miles de fieles alrededor del mundo. A medida que profundizamos en estos relatos, podemos notar que los ataques del enemigo no discriminan y pueden presentarse en diversas formas. El siguiente caso nos muestra cómo una joven santa también sufrió los embates del mal, pero su confianza en Dios la mantuvo firme. 2. Santa Gemma Galgani. Fue una mística italiana que vivió una vida de intensa espiritualidad, caracterizada por visiones, éxtasis y un amor profundo por Cristo.
Desde temprana edad, se sintió llamada a una vida de sacrificio y unión con Dios, lo que la convirtió en blanco de numerosos ataques demoníacos. Desde su infancia, Santa Gemma experimentó manifestaciones sobrenaturales. Su profunda relación con Cristo y su devoción a la pasión la hicieron objeto de la furia del maligno. En muchas ocasiones, fue testigo de cómo el demonio intentaba alejarla de su vocación a la santidad, presentándole visiones aterradoras y haciéndole sentir dudas sobre su fe. Los ataques del demonio contra Santa Gemma fueron físicos y espirituales. En múltiples relatos, ella misma describe cómo el maligno la golpeaba, arañaba y la lanzaba contra el suelo en su celda. Testigos cercanos narraron haber encontrado su cuerpo con marcas inexplicables tras intensas noches de lucha espiritual. En algunas ocasiones, las heridas se asemejaban a los estigmas de Cristo. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando el demonio, furioso por su amor a Dios, se le apareció en forma de bestia para aterrorizarla. Gemma, sin ceder al miedo, invocó a Jesús y a la Virgen María. En otra ocasión, el demonio intentó engañarla disfrazándose de su ángel de la guarda, pero su agudo discernimiento la hizo darse cuenta de la artimaña. La respuesta de Santa Gemma ante estos ataques consistía en pasar horas en profunda oración, especialmente meditando sobre la pasión de Cristo. Su relación con Dios era su mayor fortaleza. Siempre tenía consigo un crucifijo y reliquias benditas que usaba para enfrentar los ataques del maligno. Santa Gemma tenía una fuerte conexión con su ángel de la guarda, quien la protegía y la guiaba en los momentos de lucha espiritual. De su valioso testimonio resaltamos que consideraba a la Virgen su madre espiritual y acudía a ella en los momentos de mayor tribulación. Se confesaba regularmente y, aunque en ocasiones era atacada físicamente antes de recibir la Eucaristía, nunca dejó de acudir a la comunión. A pesar de las apariciones demoníacas, Gemma se aferraba a su fe y nunca permitía que el temor la alejara de su amor por Dios. A pesar de sus constantes pruebas, Santa Gemma nunca dejó que el demonio quebrantara su espíritu. Su vida de oración y entrega total a Cristo la convirtieron en un modelo de fortaleza espiritual. Finalmente, su unión con Dios fue tan grande que, en sus últimos años, vivió en un estado de éxtasis místico casi constante. El siguiente santo es reconocido como el patrono de los sacerdotes. Sus sermones siguen siendo una muestra de por qué el demonio lo odiaba tanto. Me refiero al santo cura de Ars. Si te está gustando este video, te invito a que le des like, te suscribas al canal y actives la campanita para recibir contenido similar. 3. San Juan María Vianney. San Juan María Vianney, conocido como el Santo Cura de Ars, fue un sacerdote francés cuyo celo por la salvación de las almas atrajo la atención del demonio, quien intentó obstaculizar su misión a lo largo de su vida. Su extraordinaria dedicación a la confesión y la dirección espiritual lo convirtió en un enemigo declarado del maligno. Desde su llegada a Ars, una pequeña aldea donde fue asignado como párroco, el demonio comenzó a atacarlo con perturbaciones nocturnas. Testigos relataron que se escuchaban ruidos extraños en la rectoría, objetos que se movían solos, e incluso gritos escalofriantes durante la noche. En varias ocasiones, el mismo santo confesó que el demonio le sacudía la cama o producía sonidos aterradores para interrumpir su descanso y agotar sus fuerzas. Uno de los incidentes más impactantes fue cuando su habitación se incendió misteriosamente. Las llamas no afectaron ningún otro objeto en la casa, lo que llevó a muchos a creer que se trataba de un ataque sobrenatural. En una de sus cartas, escribió que el demonio lo llamaba el roba almas debido a su incansable labor en el confesionario, donde pasaba hasta 16 horas diarias absolviendo pecados y guiando a los penitentes hacia Dios. Su vida de oración y mortificación era inquebrantable. Ayunaba constantemente y dormía muy poco, ofreciendo todo por la conversión de los pecadores. Nunca permitió que el miedo lo paralizara. En una ocasión, dijo, el demonio es como un perro encadenado, solo muerde a quien se le acerca demasiado. Recurrió al uso del agua bendita en momentos de gran turbación, asegurando que el demonio la detestaba. Su mayor arma fue el sacramento de la reconciliación. Sabía que el demonio odiaba que las almas volvieran a Dios a través de la confesión frecuente. Siempre recomendaba la devoción mariana como protección contra el mal y nunca se atribuyó a sí mismo ningún mérito por su labor, reconociendo que todo provenía de Dios. A pesar de los constantes ataques, San Juan María Vianney jamás dejó que el demonio desviara su propósito. Su vida es un testimonio de resistencia, fe y amor inquebrantable a Dios. Hoy es considerado el patrono de los sacerdotes, y su ejemplo sigue inspirando a miles en la lucha contra las fuerzas del mal. 4. Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas de la Iglesia Católica y Reformadora del Carmelo, enfrentó numerosas pruebas espirituales, incluyendo ataques demoníacos intensos. En su autobiografía, relató cómo el demonio se le aparecía en forma de sombras amenazantes, intentaba perturbar su oración e incluso la atormentaba físicamente. Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando sintió la presencia del demonio junto a su cama. En lugar de asustarse, con valentía exclamó, «Si de esto no puedes hacer más, no me haces nada». Este episodio refleja su gran fortaleza espiritual y confianza en Dios. En varias ocasiones, el demonio intentó infundirle miedo y dudas sobre la reforma que estaba impulsando dentro de la orden carmelita.
Sin embargo, con una profunda vida de oración y una entrega total a Dios, nunca cedió ante estas pruebas. También sufrió ataques físicos, como estremecimientos y sensaciones de opresión, que describió en sus escritos. Su vida de oración intensa la protegía contra las acechanzas del maligno. Consideraba la oración como el medio más eficaz para la unión con Dios y la fortaleza contra el mal. Santa Teresa entendía que el demonio solo podía actuar hasta donde Dios lo permitiera. Su fe inquebrantable la hacía inmune al miedo. En varias ocasiones se burló del diablo y lo trató con desprecio, evitando caer en el pánico o la desesperación. Relató que el demonio huía cada vez que rociaba agua bendita en los lugares donde sentía su presencia. Consideraba la palabra de Dios un arma poderosa contra las tentaciones y ataques espirituales. Se mantuvo fiel a la doctrina y a la dirección de sus confesores, evitando caer en ilusiones espirituales. Recurrió constantemente a la intercesión de la Virgen y de otros santos en momentos de gran dificultad espiritual. A pesar de los constantes ataques demoníacos, Santa Teresa logró reformar la Orden del Carmelo y dejó un legado espiritual inmenso. Sus escritos, como El Castillo Interior y Camino de Perfección, siguen siendo guías fundamentales en la vida espiritual de millones de personas en todo el mundo. Finalmente, mencionaremos al santo más relacionado con los exorcismos, como si fuera uno de los grandes combatientes contra el mal. 5. San Benito de Nursia. San Benito de Nursia, fundador de la Orden Benedictina, es conocido como el gran protector contra las fuerzas del mal. Su vida estuvo marcada por una constante lucha contra el demonio, quien intentó en múltiples ocasiones obstaculizar su misión y su camino hacia la santidad. Su legado, que incluye la famosa medalla de San Benito, sigue siendo un poderoso símbolo de defensa espiritual en la actualidad. Desde sus primeros años como monje ermitaño, San Benito experimentó ataques directos del demonio. En una ocasión, sus propios compañeros, influenciados por la envidia y el resentimiento, intentaron envenenarlo. Al bendecir el cáliz que contenía la bebida envenenada, este se rompió milagrosamente, salvándolo de una muerte segura. A lo largo de su vida, el demonio trató de tentarlo con visiones impuras y distracciones durante sus momentos de oración. Relatos de sus discípulos cuentan cómo San Benito enfrentó físicamente al maligno en varias ocasiones, llegando a ver cómo éste intentaba destruir los monasterios que había fundado, causando confusión entre los monjes y sembrando discordia. San Benito enseñaba que una vida de disciplina y oración constante era la mejor manera de resistir las tentaciones del maligno. Se dice que usaba la señal de la cruz para expulsar la presencia del demonio y protegerse de sus ataques. Muchas de las oraciones y fórmulas de exorcismo utilizadas hoy en día se basan en las enseñanzas de San Benito. Su obra maestra, La Regla de San Benito, estableció una guía para la vida monástica que enfatiza la obediencia, el trabajo y la oración como métodos para alejar las influencias del mal. Siempre confiaba en que Dios tenía el control absoluto y nunca permitió que el miedo lo paralizara. A pesar de los constantes intentos del demonio por frustrar su misión, San Benito logró establecer monasterios que fueron pilares del cristianismo en Europa. Su legado de oración, disciplina y resistencia contra el mal sigue vigente en la Iglesia y en la vida de miles de personas que buscan su intercesión. En conclusión, a lo largo de la historia, hemos visto cómo estos 5 santos enfrentaron de manera directa los ataques del maligno, pero nunca cedieron ante el miedo ni la desesperación. Su vida y enseñanzas nos muestran que, aunque la batalla espiritual es real, Dios siempre nos da las herramientas necesarias para resistir y vencer. Las estrategias que utilizaron, oración, ayuno, confianza en Dios, uso de sacramentales y obediencia a la Iglesia, siguen siendo claves fundamentales para cualquier persona que busque fortalecer su fe y protegerse de las acechanzas del mal. En un mundo donde las distracciones y tentaciones son constantes, los ejemplos de San Pío de Pietrelcina, Santa Gemma Galgani, San Juan María Vianney, Santa Teresa de Ávila y San Benito de Nursia nos invitan a vivir una vida de oración y entrega a Dios, sabiendo que, con su gracia, podemos vencer cualquier obstáculo espiritual. Entonces, ¿es posible que los santos hayan sido poseídos por el demonio? ¿Por qué Dios permitiría que sus santos fueran tan atacados espiritualmente? En la tradición cristiana, los santos han sido descritos como personas que, a lo largo de sus vidas, enfrentaron grandes pruebas, incluyendo ataques espirituales intensos, tentaciones y, en algunos casos, incluso experiencias que podrían parecer influencias demoníacas. Sin embargo, la Iglesia enseña que los santos, al estar en profunda comunión con Dios, no pueden ser poseídos por el demonio en el sentido estricto, es decir, no pueden ser controlados por él como ocurre en los casos de posesión diabólica documentados. Esto se debe a que la posesión implica un dominio del maligno sobre el alma, y los santos, al estar llenos de la gracia divina, no permiten ese tipo de control. Sin embargo, sí existen numerosos relatos en la historia cristiana donde santos han sido intensamente atacados por el demonio al punto de ser mencionado en el lenguaje popular como si hubieran sido poseídos por el demonio. Dios permite estos ataques como una prueba de fe y como un medio de purificación espiritual. A través de la resistencia a estas pruebas, los santos crecieron en santidad y se fortalecieron en su relación con Dios.
Además, sus vidas dan testimonio del poder de la fe sobre el mal y de la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del maligno. En última instancia, estos sufrimientos místicos fueron permitidos para demostrar que, aunque el mal puede acosar al creyente, nunca podrá vencer la gracia de Dios. Nos queda una pregunta final para reflexionar. ¿Estamos fortaleciendo nuestra alma con la oración y los sacramentos para resistir las tentaciones y ataques espirituales? Así como ellos resistieron con fe y perseverancia, nosotros también enfrentamos nuestras propias luchas espirituales. Tal vez no sean ataques visibles o experiencias aterradoras, pero las tentaciones, el desánimo, la duda y el miedo son armas que el enemigo sigue usando contra los que buscan a Dios. Por eso, la gran lección que nos dejan estas vidas no es el temor, sino la certeza de que nunca estamos solos. La oración, los sacramentos y una vida de confianza en Dios son nuestro escudo en esta batalla diaria. Te invito a compartir este mensaje para que muchas personas obtengan la victoria contra el pecado y sus luchas internas. Si quieres escuchar contenido similar, te invito a visitar el canal de YouTube. Si te gustó este contenido, por favor dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete a este canal. Nos vemos en un próximo video.